Regina Monteiro, la despiadada madrastra de Livia, había urdido un plan cruel: obligar a su hijastra a casarse con un mendigo para humillarla públicamente. Lo que Regina no sabía era que este acto de maldad desencadenaría una serie de eventos que revelarían secretos enterrados durante años, sacudiendo los cimientos de la alta sociedad parisina y amenazando con destruir el imperio que había construido con tanto esmero. En los Campos Elíseos de París, donde el lujo y la miseria coexisten en un equilibrio precario, Miguel, un joven de 28 años, yacía en la acera. Su cabello despeinado y su ropa hecha jirones contrastaban bruscamente con la opulencia que lo rodeaba. Sus ojos azules, que alguna vez fueron vibrantes, ahora estaban apagados por el cansancio y el hambre. Los pómulos prominentes bajo su camisa rota revelaban semanas de escasez de comida. La barba descuidada y las manos callosas eran testigos silenciosos de su lucha diaria por sobrevivir en las calles de una ciudad que parecía haberlo olvidado. Miguel observaba el frenético ir y venir de la gente, sintiéndose invisible en medio de la multitud. Hombres de negocios con trajes caros pasaban apresuradamente, turistas emocionados tomaban fotos de los majestuosos edificios, y parejas elegantes entraban y salían de boutiques de lujo. Todos ellos pasaban junto a Miguel sin siquiera mirarlo, como si fuera parte del mobiliario urbano, un inconveniente que preferían ignorar. Su estómago gruñó dolorosamente, recordándole que no había comido en más de 2 días. El hambre era una presencia constante, un dolor sordo que nunca lo abandonaba. Solo un día más, Miguel. Puedes hacerlo. Alguien se dará cuenta de ti hoy, murmuró para sí mismo, intentando mantener viva su esperanza. Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, una voz más cínica en su interior se burlaba de su optimismo. ¿A quién engaño? Nadie mira 2 veces a un mendigo, pensó, su voz interior cargada de amargura. Las horas transcurrían lentamente, cada minuto una eternidad de hambre y desesperación. Miguel luchaba contra la tentación de hurgar en los botes de basura cercanos en busca de comida. Se había prometido a sí mismo no caer a ese nivel, aferrándose a los últimos vestigios de su dignidad. Pero el hambre era un adversario implacable, y Miguel sabía que tarde o temprano tendría que ceder si quería sobrevivir. Sus ojos seguían involuntariamente a cada persona que pasaba con bolsas de comida o tazas de café. El aroma de las crepes que se vendían en la esquina torturaba sus sentidos, haciéndole la boca agua y provocando que su estómago protestara aún más fuerte. El olor dulce de la masa y el chocolate se mezclaba con el aroma amargo del café, creando una sinfonía olfativa que era tanto una tentación como una tortura para Miguel. A medida que el día avanzaba, la desesperación de Miguel crecía. Había días en los que consideraba rendirse, en los que la idea de simplemente cerrar los ojos y dejarse llevar por el agotamiento parecía tentadora, pero algo dentro de él, una chispa de determinación que ni siquiera él comprendía completamente, lo mantenía luchando. Fue entonces cuando Livia Monteiro, heredera de una de las fortunas más importantes de Brasil, apareció en escena. Su figura elegante, envuelta en un vestido de diseñador y con joyas que costaban más que lo que Miguel había visto en toda su vida, contrastaba bruscamente con su entorno inmediato. Se dirigía a una reunión de negocios, su mente ocupada con cifras y estrategias, cuando algo en Miguel captó su atención. Sus miradas se cruzaron por un instante, y Livia sintió una inexplicable conexión que la dejó paralizada en medio de la acera. En los ojos de Miguel, a pesar de su apariencia desaliñada, vio una profundidad y una inteligencia que la intrigaron. Por un momento, el bullicio de la ciudad pareció desvanecerse, y Livia se encontró incapaz de apartar la mirada. Impulsada por una fuerza que no comprendía, Livia se acercó a Miguel. El ruido de la ciudad pareció desvanecerse aún más. Los claxons de los coches y el murmullo constante de las conversaciones se fundieron en un zumbido distante. Livia extendió su mano, ofreciendo a Miguel el croissant que acababa de comprar para su desayuno. Miguel la miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza.
No estaba acostumbrado a actos de bondad, especialmente de alguien que claramente pertenecía a un mundo tan diferente al suyo. Por un momento, dudó. ¿Era esto algún tipo de truco cruel? ¿Se burlaría de él si aceptaba? Pero el hambre superó su cautela y finalmente aceptó el gesto con un leve asentimiento. Este breve intercambio, aparentemente insignificante en el vasto tapiz de la vida urbana parisina, estaba destinado a desencadenar una serie de eventos que sacudirían los cimientos de la alta sociedad. Livia, sin saberlo, acababa de abrir la puerta a un mundo que siempre había existido a su alrededor, pero que nunca antes había visto realmente. Un mundo de luchas diarias, de supervivencia, pero también de una humanidad cruda y real que contrastaba fuertemente con la artificialidad de su propio entorno. Al alejarse, Livia no podía sacarse de la mente la imagen de Miguel. Había algo en él, una familiaridad inquietante que no lograba ubicar. ¿Era posible que lo conociera de alguna parte? ¿O era simplemente la culpa de su privilegio la que la hacía sentir esta conexión? Durante el resto del día, mientras asistía a reuniones y firmaba contratos, su mente volvía una y otra vez a ese momento en los Campos Elíseos. Esa noche, en su lujoso apartamento con vista a la Torre Eiffel, Livia se encontró incapaz de conciliar el sueño. Las luces de la ciudad brillaban a través de las ventanas, creando un espectáculo deslumbrante que normalmente la habría maravillado. Pero esta noche, esas mismas luces parecían burlarse de ella, un recordatorio constante de la disparidad entre su mundo y el de Miguel. Se levantó y se acercó a la ventana, observando la ciudad de la luz extenderse ante ella. En algún lugar, entre esas luces parpadeantes, estaba Miguel, enfrentándose a una realidad que ella apenas podía imaginar. ¿Dónde dormiría esta noche? ¿Habría encontrado más comida? ¿Estaría a salvo? La semilla de la duda había sido plantada en el corazón de Livia. ¿Cómo podía existir tanta desigualdad en una ciudad que se jactaba de su belleza y cultura? ¿Qué circunstancias habían llevado a Miguel a esa situación? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué sentía que lo conocía de alguna parte? Mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de París con tonos rosados y dorados, Livia tomó una decisión. Encontraría a Miguel nuevamente. No sabía por qué, pero sentía que ese encuentro fortuito era el principio de algo mucho más grande que ella misma, algo que desentrañaría los secretos oscuros que su madrastra había guardado durante tanto tiempo. Lo que Livia no sabía era que su decisión de ayudar a Miguel desencadenaría una serie de eventos que no solo cambiarían sus vidas, sino que también amenazarían con destruir todo lo que su familia había construido. Los secretos enterrados durante años estaban a punto de salir a la luz, y nadie estaba preparado para las consecuencias. El ático de los Monteiro en el exclusivo Distrito 16 de París se alzaba imponente, con vistas panorámicas al Sena y la Torre Eiffel. Sus interiores de mármol y oro eran un testimonio silencioso del poder y la riqueza de la familia. Sin embargo, dentro de sus paredes lujosas, se escondían secretos que amenazaban con destruir la fachada de perfección que Regina Monteiro, la madrastra de Livia, se había esforzado tanto en mantener. La mañana siguiente al encuentro con Miguel, Livia bajó a desayunar, su mente aún ocupada con los eventos del día anterior. El comedor, con su mesa de caoba pulida y sus candelabros de cristal, parecía demasiado grande y vacío para solo 3 personas. Carlos Monteiro, el padre de Livia, ya estaba sentado a la cabecera, escondido detrás de Le Figaro como siempre. Regina, impecablemente vestida con un traje Chanel, sorbía su café con una elegancia estudiada. El silencio que reinaba en la habitación era opresivo, roto solo por el tintineo ocasional de la porcelana y el crujir de las páginas del periódico. Livia podía sentir la mirada penetrante de Regina sobre ella, evaluando cada uno de sus movimientos. Sabía que su madrastra desaprobaba su creciente interés por las causas sociales, considerándolo una amenaza para el estatus de la familia en la alta sociedad parisina. Mientras Livia revolvía distraídamente su café,
Regina rompió el silencio con una voz que sonaba como seda sobre acero. «Livia, querida, no olvides que esta noche tenemos el baile de la ópera. Espero que te comportes de acuerdo con tu posición». Cada palabra estaba cargada de expectativas no expresadas y amenazas veladas. Carlos, por su parte, permaneció en silencio. Su falta de intervención era un recordatorio constante de su distancia emocional. Livia no pudo evitar preguntarse, no por primera vez, cómo habría sido su vida si su madre aún estuviera viva. El retrato de Beatriz Monteiro, que colgaba en el pasillo, parecía observarla con ojos tristes cada vez que pasaba, como si quisiera revelar verdades largo tiempo ocultas. Después del desayuno, Livia se retiró a la biblioteca, su refugio dentro del ático. Rodeada por estanterías que llegaban hasta el techo, llenas de primeras ediciones que nadie leía, se sentía más cerca de los secretos que intuía yacían enterrados en el pasado de su familia. Fue allí, entre el olor a cuero viejo y papel, donde comenzó a formar un plan para volver a encontrar a Miguel. Mientras hojeaba viejos álbumes de fotos familiares, buscando pistas que ni siquiera sabía que existían, Livia no podía sacudirse la sensación de que estaba al borde de un descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. Las fotografías mostraban una historia feliz en la superficie, pero Livia podía sentir que había más, mucho más, escondido entre los espacios en blanco y las sonrisas forzadas. En una de las fotos, Livia notó algo que nunca antes había visto: un broche en forma de rosa que Regina llevaba en casi todas las imágenes. Era el mismo broche que ahora usaba constantemente, como un talismán. ¿Qué significado tenía esa joya aparentemente insignificante? ¿Y por qué Regina parecía tan apegada a ella? Mientras tanto, en su estudio privado, Regina manejaba los hilos invisibles que mantenían el Imperio Monteiro en funcionamiento. Cada llamada telefónica, cada correo electrónico, estaba calculado para mantener su posición de poder en el competitivo mundo de los negocios parisinos. Sin embargo, bajo su fachada de control absoluto, un miedo constante la carcomía. Sabía que los secretos, como las termitas, podían destruir incluso las estructuras más sólidas desde dentro. Regina se acercó a la ventana, observando la ciudad que se extendía ante ella. París, con toda su belleza y glamour, era un recordatorio constante de lo que había ganado y de lo que podría perder. Su mano se movió inconscientemente hacia el broche en forma de rosa que llevaba en la solapa, un gesto que hacía cada vez que se sentía amenazada. A medida que el día avanzaba, la tensión en el ático Monteiro crecía. Livia podía sentir que algo estaba a punto de cambiar, que las mentiras y los secretos que habían sido el fundamento de su vida estaban a punto de salir a la luz. Con cada hora que pasaba, su determinación de volver a encontrar a Miguel y descubrir la verdad se hacía más fuerte. Esa noche, mientras se preparaba para el baile de la ópera, Livia tomó una decisión. No importaba el costo, descubriría la verdad sobre su familia, sobre Miguel y sobre sí misma. Lo que no sabía era que esa decisión la llevaría por un camino del que no habría vuelta atrás, un camino que revelaría secretos que cambiarían no solo su vida, sino la de todos los que la rodeaban. Mientras se ponía su vestido de diseñador y se miraba en el espejo, Livia vio a una extraña reflejada. ¿Quién era realmente? ¿La heredera de los Monteiro, destinada a una vida de lujo y privilegios? ¿O alguien más? ¿Alguien con un propósito mayor? El sonido de la puerta abriéndose la sacó de sus pensamientos. Regina entró, impecable en su vestido de gala, el broche de rosa brillando en su pecho. «Es hora de irnos, querida. Recuerda, esta noche es crucial para nuestro estatus social. No hagas nada que pueda avergonzarnos». Livia asintió, pero en su interior, una rebelión estaba tomando forma. Mientras seguía a Regina hacia el ascensor, sabía que esta noche marcaría el comienzo de algo que sacudiría los cimientos de su mundo y revelaría verdades largo tiempo enterradas. Lo que ninguna de las dos mujeres sabía era que, en ese mismo momento,
Miguel estaba tomando sus propias decisiones. Decisiones que lo llevarían en un curso de colisión con la familia Monteiro y que amenazarían con exponer los secretos más oscuros de Regina. Livia despertó a la mañana siguiente con una determinación renovada. El baile de la ópera de la noche anterior, con todo su esplendor y frivolidad, solo había servido para fortalecer su resolución de descubrir la verdad sobre Miguel y los secretos que su familia parecía guardar. Con el pretexto de ir de compras, Livia salió del ático familiar y se dirigió a los Campos Elíseos. Su corazón latía con fuerza mientras recorría la avenida, buscando el lugar exacto donde había visto a Miguel. Cada rostro en la calle captaba su atención, esperando ver esos ojos azules que la habían cautivado. Después de horas de búsqueda infructuosa, Livia se sentó en un café, exhausta y desanimada. Fue entonces cuando notó a un anciano sentado en la acera, pidiendo limosna. Con cautela, se acercó a él. «Disculpe, señor. ¿Por casualidad conoce a un joven llamado Miguel? Tiene ojos azules, cabello oscuro». El anciano la miró con curiosidad. «Ah, sí, el chico nuevo. A veces duerme cerca del puente. Tiene una marca de nacimiento en forma de media luna en la muñeca». El corazón de Livia dio un vuelco. ¿Una marca de nacimiento? ¿Por qué le resultaba tan familiar esa descripción? Agradeciendo al anciano, Livia se dirigió hacia el puente. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de conectar los puntos. Recordó una vieja fotografía familiar, un bebé en brazos de su tío, con una marca similar. Mientras caminaba, Livia no pudo evitar notar las miradas de desaprobación de los transeúntes. Una joven de su posición social no debería estar en esta parte de la ciudad, y ciertamente no debería estar buscando a un mendigo. Pero Livia ya no se preocupaba por las apariencias. Estaba en una misión. Al llegar al puente, Livia sintió una mezcla de emoción y temor. ¿Y si encontraba a Miguel? ¿Qué le diría? ¿Y si sus sospechas eran ciertas? Las implicaciones eran abrumadoras. De repente, lo vio. Miguel estaba sentado en un rincón, dibujando en un trozo de cartón con un lápiz gastado. Livia se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. «Miguel», llamó suavemente. Él levantó la mirada, sorprendido. El reconocimiento brilló en sus ojos, seguido rápidamente por la sospecha. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz ronca por la falta de uso. Livia tomó una respiración profunda. «Necesito hablar contigo, es importante». Mientras tanto, en el ático de los Monteiro, Regina notaba la ausencia prolongada de Livia. Con una sensación de inquietud, comenzó a hacer llamadas. Sus contactos en la ciudad pronto le informaron sobre los movimientos de su hijastra. Regina palideció. ¿Acaso Livia estaba cerca de descubrir la verdad? No podía permitirlo. Con manos temblorosas, marcó un número que había jurado nunca volver a usar. «Necesito tu ayuda», dijo en cuanto respondieron. «Es sobre el chico. Creo que lo han encontrado». La conversación entre Livia y Miguel bajo el puente fue tensa al principio. Miguel, desconfiado por naturaleza después de años en la calle, se mostraba reticente a compartir información sobre su pasado. Livia, por su parte, luchaba por encontrar las palabras adecuadas para expresar sus sospechas sin parecer loca. «Miguel, sé que esto sonará extraño, pero ¿alguna vez has considerado que podrías pertenecer a otra familia? ¿Una familia rica?» Los ojos de Miguel se entrecerraron. «¿Qué estás insinuando?» Livia sacó de su bolso la vieja fotografía familiar que había tomado de la biblioteca. En ella, se veía a un bebé en brazos de su tío, con una marca de nacimiento idéntica a la de Miguel. «Creo que podría ser mi primo, el hijo de mi tío que desapareció hace años». Miguel miró la foto, su rostro una máscara de emociones conflictivas, confusión, incredulidad y un destello de esperanza rápidamente suprimido. «Esto es una locura», murmuró, pero sus ojos no podían apartarse de la imagen. Mientras tanto, Regina había puesto en marcha su plan para evitar que la verdad saliera a la luz.
Sus contactos en la policía recibieron órdenes de vigilar a Miguel, buscando cualquier excusa para arrestarlo. La tensión en el ático de los Monteiro era palpable. Livia y Regina se enfrentaban en un duelo silencioso, cada una consciente de que las próximas horas determinarían el futuro de la familia. Carlos, alertado por el alboroto, se unió a ellas, su expresión una mezcla de confusión y preocupación. Livia, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma, expuso sus sospechas. Habló del encuentro con Miguel, de la marca de nacimiento y de las coincidencias que no podían ignorarse. Su voz temblaba de emoción mientras describía la injusticia de la situación y exigía respuestas. Regina, acorralada, intentó mantener su fachada de inocencia. Negó cualquier conocimiento del pasado de Miguel, atribuyendo las acusaciones de Livia a una imaginación hiperactiva y un corazón demasiado blando. Sin embargo, el temblor en sus manos y el sudor en su frente traicionaban su nerviosismo. Carlos, por su parte, escuchaba en silencio, su rostro volviéndose más pálido con cada revelación. El nombre de su difunto hermano, mencionado en relación con estos eventos, parecía despertar en él recuerdos largo tiempo suprimidos. Ante la negativa de Regina a cooperar, Livia tomó una decisión drástica. Abandonó el ático, decidida a buscar ayuda en lugares inesperados. Su primera parada fue la oficina de Martín, el antiguo mayordomo de la familia que había sido despedido misteriosamente años atrás. Martín, ahora un hombre envejecido prematuramente, recibió a Livia con una mezcla de sorpresa y cautela. Al principio, se mostró reticente a hablar del pasado, pero la determinación de Livia y la mención de Miguel rompieron sus defensas. Con voz temblorosa, Martín comenzó a revelar fragmentos de una historia largamente enterrada. Habló de sospechas de malversación de fondos, de documentos incriminatorios que había visto por accidente y de las amenazas que lo habían obligado a guardar silencio. Mientras tanto, en la comisaría, Miguel enfrentaba su propio interrogatorio. Los oficiales, claramente siguiendo órdenes de alguien poderoso, presionaban para obtener una confesión por crímenes que no había cometido. Sin embargo, las preguntas sobre su pasado y su identidad despertaron en Miguel recuerdos reprimidos. Imágenes fragmentadas de una infancia privilegiada comenzaron a surgir en su mente. Recordó vagamente una casa grande, jardines exuberantes y el rostro borroso de un hombre que podría haber sido su padre. Estos recuerdos, aunque confusos, le dieron la fuerza para resistir la presión de los oficiales. De vuelta en el ático, Regina luchaba por mantener el control de la situación. Hizo llamadas frenéticas a sus contactos, buscando formas de desacreditar a Livia y mantener a Miguel bajo custodia. Sin embargo, la red de mentiras que había tejido durante años comenzaba a deshilacharse. Carlos, sacudido por las revelaciones, se retiró a su estudio. Allí, con manos temblorosas, abrió una caja fuerte oculta detrás de un cuadro. De ella extrajo un sobre sellado, dejado por su hermano antes de su muerte, con instrucciones de abrirlo solo en caso de emergencia. Mientras la noche caía sobre París, los diversos hilos de esta intrincada trama comenzaban a converger. Livia, armada con la información proporcionada por Martín, se preparaba para su próximo movimiento. Miguel, en su celda, luchaba por reconciliar su pasado con su presente. Y en el ático de los Monteiro, los secretos largamente guardados estaban a punto de salir a la luz, amenazando con destruir todo lo que Regina había construido. De vuelta en el puente, Livia continuaba su explicación. Mi tío murió en circunstancias misteriosas poco después de tu desaparición. Siempre hubo rumores, pero nadie pudo probar nada. Miguel escuchaba en silencio, su mente un torbellino de pensamientos y recuerdos fragmentados. Imágenes borrosas de una vida diferente, de una casa grande y jardines verdes, comenzaron a surgir en su memoria. Siempre supe que no pertenecía a las calles, dijo finalmente. Pero esto es demasiado para procesar. En ese momento, el sonido de sirenas policiales llenó el aire.
2 oficiales se acercaron rápidamente. Miguel Santos está bajo arresto por robo y vagancia, anunció uno de ellos. Livia se interpuso. Debe haber un error. Él no ha hecho nada malo. Pero los oficiales fueron inflexibles. Mientras se llevaban a Miguel, Livia vio una figura familiar observando desde la distancia. Regina. Con furia apenas contenida, Livia se enfrentó a su madrastra. ¿Qué has hecho? ¿Por qué estás haciendo esto? Regina mantuvo su compostura, pero sus ojos traicionaban su nerviosismo. No sé de qué hablas, querida. Simplemente estaba preocupada por ti, mezclándote con gente de la calle. Él no es gente de la calle, es familia, y creo que tú lo sabes. Las palabras quedaron suspendidas entre ellas, cargadas de acusación y secretos largamente enterrados. Regina palideció visiblemente. Livia, estás dejando que tu imaginación se desborde. Volvamos a casa y olvidemos todo este desagradable incidente. Pero Livia no estaba dispuesta a dejarlo pasar. No hasta que me digas la verdad. ¿Qué pasó realmente con el hijo de mi tío? ¿Qué sabes sobre la muerte de mi tío? Regina miró a su alrededor, consciente de que estaban atrayendo miradas curiosas. Este no es el lugar para tener esta conversación. Entonces vamos a casa y hablemos. Pero no voy a dejar que esto quede así. Miguel merece saber la verdad, y yo también. Mientras se alejaban del puente, Livia sentía que estaba al borde de un precipicio. Las revelaciones que estaban por venir amenazaban con destruir todo lo que creía saber sobre su familia y sobre sí misma. Regina, por su parte, sabía que su cuidadosamente construido castillo de mentiras estaba a punto de derrumbarse, pero no iba a renunciar a su poder y su posición sin luchar. El viaje de regreso al ático fue silencioso y tenso. Ambas mujeres sabían que una vez que cruzaran esa puerta, nada volvería a ser igual. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa en París, como si la ciudad misma presintiera la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse. Livia, habiendo pasado la noche recopilando información y planeando su próximo movimiento, regresó al ático familiar con una determinación inquebrantable. En el salón principal, encontró a su padre, Carlos, sentado en silencio, con un sobre abierto en sus manos y una expresión de profundo pesar en su rostro. Sin mediar palabra, le entregó a Livia los documentos que contenía el sobre. Eran los papeles que su tío había dejado antes de su muerte, revelando una intrincada red de engaños y manipulaciones orquestadas por Regina. Las páginas detallaban cómo Regina, en su ambición por controlar la fortuna de los Monteiro, había conspirado para eliminar a todos los que se interponían en su camino. El tío de Livia había descubierto sus planes, pero antes de poder exponerla, había muerto en circunstancias que ahora parecían claramente sospechosas. Más impactante aún era la revelación sobre Miguel. Los documentos confirmaban que era, de hecho, el hijo perdido del tío de Livia. Regina, temiendo que el niño pudiera heredar la fortuna familiar, había orquestado su desaparición, pagando a una pareja para que lo abandonara lejos de París. Mientras Livia asimilaba esta información devastadora, Regina entró en la habitación. Al ver los documentos esparcidos y las expresiones en los rostros de Livia y Carlos, comprendió que su elaborada red de mentiras finalmente se había desmoronado. Lo que siguió fue una confrontación explosiva. Livia, con la voz temblorosa de rabia y dolor, acusó a Regina de todos sus crímenes. Carlos, por primera vez en años, encontró su voz y se unió a su hija en la condena de las acciones de su esposa. Regina, acorralada, mostró su verdadera naturaleza. Abandonando toda pretensión de inocencia, admitió sus acciones con una frialdad que heló la sangre de Livia. Justificó cada movimiento como necesario para mantener el estatus y la riqueza de la familia, sin mostrar remordimiento alguno por las vidas que había destruido en el proceso. Mientras la confrontación se desarrollaba en el ático, en la comisaría, Miguel enfrentaba su propio momento de verdad. Un abogado, contratado secretamente por Livia, llegó para representarlo,
Con la nueva información en mano, el abogado logró desmontar rápidamente los cargos fabricados contra Miguel. Liberado de la custodia policial, Miguel fue llevado directamente al ático de los Monteiro. Su llegada coincidió con el clímax de la confrontación familiar. Al entrar en la habitación, el tiempo pareció detenerse. Regina palideció al verlo, reconociendo en sus rasgos al niño que había intentado borrar de la existencia. El reencuentro fue emotivo y tenso. Miguel, aún luchando por reconciliar sus recuerdos recién recuperados con su dura realidad de los últimos años, se encontró cara a cara con la mujer responsable de su sufrimiento. Livia, dividida entre la alegría de haber encontrado a su primo perdido y la ira hacia su madrastra, actuó como puente entre los dos mundos. Carlos, viendo en Miguel el vivo retrato de su hermano fallecido, se derrumbó bajo el peso de la culpa y el remordimiento. Las verdades largo tiempo enterradas salieron a la luz en una cascada imparable, cada revelación más impactante que la anterior. Regina, viendo su imperio de mentiras desmoronarse a su alrededor, hizo un último intento desesperado por mantener el control. Amenazó con revelar secretos que destruirían la reputación de la familia Monteiro si no se le permitía salir impune. Sin embargo, su amenaza cayó en oídos sordos. Livia, Carlos y Miguel estaban unidos ahora por la verdad y el deseo de justicia. Mientras la tarde avanzaba, la policía llegó al ático, esta vez para arrestar a Regina. Las pruebas eran abrumadoras, y los testimonios de Livia, Carlos y Miguel sellaron su destino. Mientras se la llevaban, Regina mantuvo su porte orgulloso, pero la derrota en sus ojos era innegable. El ático de los Monteiro, antes un monumento a la opulencia y el poder, ahora parecía vacío y sombrío. Livia, Carlos y Miguel se encontraron solos, enfrentando las consecuencias de décadas de mentiras y manipulaciones. El camino hacia la sanación y la reconciliación sería largo y difícil, pero por primera vez en años, había esperanza. Mientras la noche caía sobre París, una nueva era comenzaba para la familia Monteiro. Los secretos habían sido revelados, las mentiras expuestas, y ahora quedaba la tarea de reconstruir sobre las ruinas de su pasado. Livia, mirando a su padre y a su recién encontrado primo, supo que este era solo el comienzo de un viaje largo y desafiante hacia la redención y la verdad. Los días siguientes al arresto de Regina fueron un torbellino de emociones y decisiones cruciales para la familia Monteiro. Livia, Carlos y Miguel se encontraron navegando por un territorio desconocido, tratando de reconstruir sus vidas sobre los cimientos inestables de la verdad recién descubierta. Livia, determinada a corregir los errores del pasado, se sumergió en la tarea de restaurar la reputación de la familia y ayudar a Miguel a reclamar su lugar legítimo. Pasaba horas en reuniones con abogados, revisando documentos y preparando la defensa legal de Miguel. Su determinación era inquebrantable, pero el estrés comenzaba a pasar factura. Miguel, por su parte, luchaba por adaptarse a su nueva realidad. Los lujos del ático Monteiro contrastaban brutalmente con la vida en las calles a la que se había acostumbrado. Cada comida gourmet, cada prenda de diseñador, le recordaba los años perdidos y las dificultades que había enfrentado. La culpa del superviviente lo atormentaba, pensando en aquellos que aún vivían en las calles mientras él disfrutaba de esta nueva comodidad. Carlos, sacudido por la magnitud de los engaños de Regina y su propia complicidad pasiva, buscaba redención. Se acercó a Miguel con torpeza, intentando construir un puente sobre el abismo de los años perdidos. Sus esfuerzos, aunque sinceros, a menudo se encontraban con la desconfianza y el resentimiento acumulados de Miguel. La noticia del escándalo Monteiro se extendió rápidamente por los círculos de la alta sociedad parisina. Antiguos amigos y socios comerciales comenzaron a distanciarse, temerosos de verse implicados. Las invitaciones a eventos exclusivos cesaron y los negocios de la familia comenzaron a sufrir. Livia se encontró luchando no solo por la justicia,
sino también por la supervivencia económica de la familia. En medio de este caos, Livia tomó una decisión audaz. Propuso utilizar una parte significativa de la fortuna familiar para establecer una fundación dedicada a ayudar a personas sin hogar y niños abandonados. Veía esto no solo como una forma de expiar los pecados de su familia, sino también como un medio para honrar la experiencia de Miguel y ayudar a otros en situaciones similares. La propuesta de Livia fue recibida con reacciones mixtas. Carlos, inicialmente reticente a desprenderse de una parte tan grande de su patrimonio, finalmente cedió, viendo en ello una oportunidad de redención. Miguel, conmovido por la iniciativa, encontró en este proyecto un propósito que daba sentido a sus años de sufrimiento. Sin embargo, la decisión de Livia no estuvo exenta de consecuencias. Algunos miembros de la junta directiva de las empresas Monteiro se opusieron firmemente, argumentando que era una movida financieramente irresponsable. Livia se encontró luchando en dos frentes, contra el estigma social y contra la resistencia corporativa. Mientras tanto, el juicio de Regina se acercaba. Los preparativos legales intensificaron la presión sobre la familia. Cada día traía nuevas revelaciones sobre la extensión de los crímenes de Regina, sacudiendo aún más los cimientos de la vida que Livia había conocido. En medio de esta tormenta, la relación entre Livia y Miguel comenzó a evolucionar. Compartían largas conversaciones, llenando los vacíos de sus vidas separadas. Livia encontró en Miguel una fuerza y una resiliencia que admiraba profundamente, mientras que Miguel vio en Livia una compasión y determinación que le daban esperanza para el futuro. A medida que se acercaba el día del juicio, Livia se enfrentó a una decisión crucial. Los abogados le advirtieron que su testimonio sería fundamental para asegurar la condena de Regina, pero también expondría públicamente todos los secretos familiares. Livia se debatía entre su deseo de justicia y el instinto de proteger lo que quedaba de la reputación familiar. La noche antes del juicio, Livia, Carlos y Miguel se reunieron en el salón del ático. El ambiente estaba cargado de tensión y expectativa. Cada uno de ellos sabía que las decisiones tomadas en las próximas horas cambiarían el curso de sus vidas para siempre. Con una mezcla de temor y determinación, se prepararon para enfrentar juntos lo que vendría, conscientes de que el verdadero desafío apenas comenzaba. El día del juicio amaneció con una tensión palpable en el aire de París. El Palacio de Justicia se alzaba imponente, sus puertas rodeadas por una multitud de periodistas y curiosos. La saga de los Monteiro había captado la atención de toda la nación, convirtiéndose en el tema de conversación en cada café y salón de la ciudad. Livia, Carlos y Miguel llegaron juntos, enfrentando una avalancha de flashes y preguntas a gritos. Su unidad frente a la adversidad era evidente, un contraste marcado con la imagen fragmentada que la familia había proyectado durante años. Dentro de la sala del tribunal, el ambiente era sofocante. Regina, sentada en el banquillo de los acusados, mantenía su porte altivo, pero la tensión en sus ojos traicionaba su fachada de calma. El juicio se desarrolló como un drama en varios actos. Los fiscales presentaron una montaña de evidencia, desenredando meticulosamente la red de engaños tejida por Regina a lo largo de los años. Documentos financieros, testimonios de empleados antiguos y registros bancarios pintaron un cuadro devastador de codicia y manipulación. El momento más impactante llegó cuando Livia subió al estrado. Con voz clara y firme, relató la historia de su familia, exponiendo cada mentira y cada acto de crueldad. Su testimonio fue devastador, no solo para el caso contra Regina, sino también para la imagen pública de los Monteiro. Livia no escatimó detalles, decidida a que la verdad, por dolorosa que fuera, saliera completamente a la luz. Carlos testificó después, su voz quebrada por la emoción mientras admitía su propia ceguera y complicidad pasiva. Su arrepentimiento era palpable, y su honestidad brutal sorprendió incluso a aquellos que lo conocían desde hace años. El testimonio de Miguel fue quizás el más conmovedor. Describió sus años en las calles,
la lucha diaria por sobrevivir y el lento proceso de recuperar sus recuerdos perdidos. Su relato de cómo había sido arrancado de una vida de privilegio y arrojado a la miseria más absoluta, conmovió incluso a los miembros más escépticos del jurado. Regina, enfrentada a la montaña de evidencia en su contra, finalmente quebró su silencio. En un giro sorprendente, decidió testificar en su propia defensa. Su testimonio fue una mezcla de justificaciones arrogantes y acusaciones amargas. Intentó pintar sus acciones como necesarias para proteger el legado familiar, pero cada palabra solo servía para hundirla más profundamente. A medida que el juicio avanzaba, la atención mediática se intensificaba. Cada revelación era diseccionada en los noticieros nocturnos, cada giro inesperado analizado por expertos legales. La sociedad parisina, inicialmente dividida en su opinión sobre los Monteiro, comenzó a inclinarse hacia la simpatía por Livia y Miguel, viendo en ellos símbolos de redención y resistencia. El veredicto, cuando finalmente llegó, fue unánime. Regina fue declarada culpable de todos los cargos, desde fraude financiero hasta complicidad en el abandono de un menor. La sentencia fue severa: años de prisión y la confiscación de gran parte de sus bienes personales. Mientras Regina era escoltada fuera de la sala, su mirada se cruzó por última vez con la de Livia. En ese breve momento, Livia vio algo que nunca antes había percibido en su madrastra: una chispa de remordimiento, rápidamente ahogada por el orgullo. Con el juicio concluido, Livia, Carlos y Miguel salieron del Palacio de Justicia para enfrentar a la prensa. Livia tomó la palabra, su voz firme a pesar del agotamiento evidente en su rostro. Anunció públicamente la creación de la Fundación Monteiro, dedicada a ayudar a niños abandonados y personas sin hogar. Este acto de contrición pública y compromiso con el cambio marcó un punto de inflexión en la percepción pública de la familia. Esa noche, de vuelta en el ático, los tres se sentaron en silencio, agotados, pero aliviados. El peso de los secretos se había levantado, reemplazado por la carga más ligera, aunque no menos desafiante, de la verdad y la responsabilidad. Mientras miraban por la ventana hacia el París nocturno, cada uno reflexionaba sobre el camino que los había llevado hasta allí y el que se extendía ante ellos. La verdad había salido a la luz, dolorosa y purificadora. Ahora, enfrentaban el desafío de reconstruir no solo sus vidas, sino también de redefinir lo que significaba ser un Monteiro en este nuevo mundo que habían creado. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba lleno de posibilidades genuinas y la promesa de redención. En las semanas que siguieron al juicio, la familia Monteiro se encontró en el epicentro de un torbellino mediático y social. La noticia de la condena de Regina y las revelaciones del juicio habían sacudido los cimientos de la alta sociedad parisina, provocando una ola de reacciones que iban desde la conmoción hasta la fascinación morbosa. Livia, Carlos y Miguel se vieron obligados a navegar por este nuevo y turbulento paisaje social. Antiguos amigos y socios comerciales se distanciaron, temerosos de ser asociados con el escándalo. Las invitaciones a eventos de élite, antes abundantes, se redujeron a un goteo. El imperio empresarial de los Monteiro, aunque aún sólido, comenzó a mostrar signos de tensión a medida que los inversores se volvían cautelosos. En medio de este caos, Livia se mantuvo firme en su compromiso de transformar el legado familiar. La Fundación Monteiro, anunciada durante el juicio, pasó rápidamente de ser una promesa a una realidad tangible. Livia dedicó innumerables horas a estructurar la organización, estableciendo programas para ayudar a niños abandonados y personas sin hogar. Su determinación y visión comenzaron a atraer la atención de filántropos y activistas sociales, creando nuevas alianzas que compensaban, en parte, las pérdidas en sus círculos anteriores. Miguel, por su parte, luchaba por reconciliar su pasado en las calles con su nueva posición. La transición de la indigencia a la opulencia
resultó ser un desafío emocional y psicológico significativo. Plagado de pesadillas y flashbacks, Miguel encontró consuelo en su trabajo con la fundación. Su experiencia de primera mano se convirtió en un activo invaluable, aportando autenticidad y comprensión profunda a los programas de ayuda. Carlos, buscando redimirse de años de pasividad, se sumergió en el aspecto financiero de la fundación. Su experiencia en los negocios, antes utilizada principalmente para acumular riqueza, ahora se aplicaba a maximizar el impacto social de sus recursos. Este nuevo propósito trajo consigo una renovación personal, reavivando una parte de él que había permanecido dormida durante décadas. A medida que pasaban los meses, la percepción pública de los Monteiro comenzó a cambiar gradualmente. La prensa, inicialmente crítica y escéptica, empezó a notar los esfuerzos genuinos de la familia por enmendar sus errores pasados. Historias sobre los éxitos tempranos de la fundación comenzaron a aparecer en los medios, contrarrestando lentamente la narrativa negativa. Sin embargo, no todo era progreso suave. La sombra de Regina y sus acciones seguía acechando a la familia. Rumores y teorías conspirativas circulaban en los círculos sociales y en línea, algunos cuestionando la sinceridad de la transformación de los Monteiro, otros especulando sobre secretos aún no revelados. Un momento particularmente desafiante llegó cuando un grupo de ex-empleados de las empresas Monteiro presentó una demanda colectiva, alegando años de prácticas laborales injustas bajo el régimen de Regina. Este caso amenazó con deshacer el progreso que la familia había logrado en la reconstrucción de su imagen. Livia, enfrentada a esta crisis, tomó una decisión audaz. En lugar de luchar contra la demanda, optó por negociar un acuerdo justo, reconociendo públicamente los errores del pasado y comprometiéndose a implementar reformas significativas en las prácticas empresariales de la familia. Esta acción, aunque costosa financieramente, demostró ser un punto de inflexión en la percepción pública de los Monteiro. Mientras tanto, Miguel encontró una voz inesperada como defensor de los derechos de las personas sin hogar. Sus discursos apasionados y su historia personal resonaron con el público, atrayendo atención y apoyo a la causa. Se convirtió en el rostro de la transformación de los Monteiro, un símbolo vivo de redención y segunda oportunidad. A medida que el año llegaba a su fin, la familia Monteiro se encontró en un lugar muy diferente al que había ocupado al comienzo. El caos inicial había dado paso a un nuevo orden, uno construido sobre los cimientos de la honestidad y el servicio. Aunque los desafíos persistían, había un sentido palpable de propósito y esperanza que permeaba sus acciones. La noche de Año Nuevo encontró a Livia, Carlos y Miguel en la terraza del ático, contemplando el espectáculo de fuegos artificiales sobre París. Mientras las luces iluminaban el cielo, cada uno reflexionaba sobre el viaje extraordinario que habían emprendido. El camino hacia la redención había sido arduo y estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía brillante con posibilidades de un legado verdaderamente positivo. Continué entendido. Continuaré com os 2 últimos capítulos da história, mantendo o estilo sem diálogos e seguindo o outline estabelecido. Capítulo 9. Caos y redención. En las semanas que siguieron al juicio, la familia Monteiro se encontró en el epicentro de un torbellino mediático y social. La noticia de la condena de Regina y las revelaciones del juicio habían sacudido los cimientos de la alta sociedad parisina, provocando una ola de reacciones que iban desde la conmoción hasta la fascinación morbosa. Livia, Carlos y Miguel se vieron obligados a navegar por este nuevo y turbulento paisaje social. Antiguos amigos y socios comerciales se distanciaron, temerosos de ser asociados con el escándalo. Las invitaciones a eventos de élite, antes abundantes, se redujeron a un goteo. El imperio empresarial de los Monteiro, aunque aún sólido, comenzó a mostrar signos de tensión a medida que los inversores se volvían cautelosos. En medio de este caos, Livia se mantuvo firme en su compromiso de transformar el legado familiar.
La Fundación Monteiro, anunciada durante el juicio, pasó rápidamente de ser una promesa a una realidad tangible. Livia dedicó innumerables horas a estructurar la organización, estableciendo programas para ayudar a niños abandonados y personas sin hogar. Su determinación y visión comenzaron a atraer la atención de filántropos y activistas sociales, creando nuevas alianzas que compensaban, en parte, las pérdidas en sus círculos anteriores. Miguel, por su parte, luchaba por reconciliar su pasado en las calles con su nueva posición. La transición de la indigencia a la opulencia resultó ser un desafío emocional y psicológico significativo. Plagado de pesadillas y flashbacks, Miguel encontró consuelo en su trabajo con la fundación. Su experiencia de primera mano se convirtió en un activo invaluable, aportando autenticidad y comprensión profunda a los programas de ayuda. Carlos, buscando redimirse de años de pasividad, se sumergió en el aspecto financiero de la fundación. Su experiencia en los negocios, antes utilizada principalmente para acumular riqueza, ahora se aplicaba a maximizar el impacto social de sus recursos. Este nuevo propósito trajo consigo una renovación personal, reavivando una parte de él que había permanecido dormida durante décadas. A medida que pasaban los meses, la percepción pública de los Monteiro comenzó a cambiar gradualmente. La prensa, inicialmente crítica y escéptica, empezó a notar los esfuerzos genuinos de la familia por enmendar sus errores pasados. Historias sobre los éxitos tempranos de la fundación comenzaron a aparecer en los medios, contrarrestando lentamente la narrativa negativa. Sin embargo, no todo era progreso suave. La sombra de Regina y sus acciones seguía acechando a la familia. Rumores y teorías conspirativas circulaban en los círculos sociales y en línea, algunos cuestionando la sinceridad de la transformación de los Monteiro, otros especulando sobre secretos aún no revelados. Un momento particularmente desafiante llegó cuando un grupo de exempleados de las empresas Monteiro presentó una demanda colectiva, alegando años de prácticas laborales injustas bajo el régimen de Regina. Este caso amenazó con deshacer el progreso que la familia había logrado en la reconstrucción de su imagen. Livia, enfrentada a esta crisis, tomó una decisión audaz. En lugar de luchar contra la demanda, optó por negociar un acuerdo justo, reconociendo públicamente los errores del pasado y comprometiéndose a implementar reformas significativas en las prácticas empresariales de la familia. Esta acción, aunque costosa financieramente, demostró ser un punto de inflexión en la percepción pública de los Monteiro. Mientras tanto, Miguel encontró una voz inesperada como defensor de los derechos de las personas sin hogar. Sus discursos apasionados y su historia personal resonaron con el público, atrayendo atención y apoyo a la causa. Se convirtió en el rostro de la transformación de los Monteiro, un símbolo vivo de redención y segunda oportunidad. A medida que el año llegaba a su fin, la familia Monteiro se encontró en un lugar muy diferente al que había ocupado al comienzo. El caos inicial había dado paso a un nuevo orden, uno construido sobre los cimientos de la honestidad y el servicio. Aunque los desafíos persistían, había un sentido palpable de propósito y esperanza que permeaba sus acciones. La noche de Año Nuevo encontró a Livia, Carlos y Miguel en la terraza del ático, contemplando el espectáculo de fuegos artificiales sobre París. Mientras las luces iluminaban el cielo, cada uno reflexionaba sobre el viaje extraordinario que habían emprendido. El camino hacia la redención había sido arduo y estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía brillante con posibilidades de un legado verdaderamente positivo. Número exacto de palabras: 950. Capítulo 10. Un nuevo comienzo. El amanecer del nuevo año trajo consigo una sensación de renovación para la familia Monteiro. El ático, antes un símbolo de opulencia y secretos, había sido transformado en el cuartel general de la Fundación Monteiro. Las salas que alguna vez albergaron fiestas extravagantes, ahora bullían con la actividad de voluntarios y profesionales dedicados a hacer una diferencia en la vida de los menos afortunados.
Livia, en su nuevo papel como directora de la fundación, se encontró navegando un mundo muy diferente al que había conocido. Sus días estaban llenos de reuniones con líderes comunitarios, expertos en trabajo social y funcionarios del gobierno. La joven que una vez se preocupó principalmente por la moda y los eventos sociales, ahora se sumergía en estadísticas de pobreza y planes de acción para abordar la falta de vivienda. El cambio en Livia no pasó desapercibido. Su pasión y dedicación inspiraron a otros, atrayendo a un creciente número de colaboradores y donantes a la causa. Incluso aquellos que inicialmente habían sido escépticos sobre la sinceridad de la transformación de los Monteiro, se vieron obligados a reconocer el impacto positivo de su trabajo. Miguel, por su parte, se convirtió en el corazón emocional de la fundación. Su experiencia personal en las calles aportó una autenticidad y comprensión que ningún estudio o estadística podía igualar. Dirigía programas de divulgación, conectando personalmente con aquellos a quienes la fundación buscaba ayudar. Sus esfuerzos no solo cambiaron vidas, sino que también ayudaron a sanar sus propias heridas emocionales. Carlos, aunque menos visible públicamente, desempeñó un papel crucial en la gestión financiera de la fundación. Su experiencia empresarial aseguró que los recursos se utilizaran de manera eficiente, maximizando el impacto de cada euro donado. Este nuevo propósito trajo consigo una revitalización personal, devolviéndole un sentido de utilidad y valor que había perdido hacía mucho tiempo. A medida que avanzaba el año, los esfuerzos de la Fundación Monteiro comenzaron a dar frutos tangibles. Se abrieron nuevos refugios, se lanzaron programas de capacitación laboral y se establecieron asociaciones con empresas locales para proporcionar oportunidades de empleo a personas anteriormente sin hogar. Cada historia de éxito, cada vida transformada, se convirtió en un testimonio del poder de la segunda oportunidad. El impacto de la fundación se extendió más allá de la ayuda directa. Inspiró un cambio en la conversación pública sobre la pobreza y la falta de vivienda en París. Otros miembros de la élite social, motivados por el ejemplo de los Monteiro, comenzaron a involucrarse en causas filantrópicas. Lo que había comenzado como el esfuerzo de una familia por redimirse, se estaba convirtiendo en un movimiento más amplio de responsabilidad social. Sin embargo, no todo era fácil. La familia aún enfrentaba desafíos. Ocasionalmente surgían artículos en la prensa cuestionando sus motivos o recordando los escándalos pasados. La sombra de Regina, aunque distante, nunca desaparecía por completo. Pero con cada obstáculo superado, con cada crítica respondida a través de acciones en lugar de palabras, los Monteiro se fortalecían. Hacia el final del año, Livia, Carlos y Miguel se reunieron para reflexionar sobre el camino recorrido. Sentados en la misma terraza donde habían contemplado los fuegos artificiales de Año Nuevo, ahora miraban una ciudad que, aunque aparentemente igual, se sentía fundamentalmente diferente para ellos. Livia habló de los planes futuros de la fundación, de expandir su alcance más allá de París, de abordar problemas sistémicos de pobreza y desigualdad. Miguel compartió historias conmovedoras de las personas que habían ayudado, vidas que habían sido transformadas. Carlos, con lágrimas en los ojos, expresó su orgullo por lo que habían logrado y su esperanza para el futuro. Mientras el sol se ponía sobre París, bañando la ciudad en tonos dorados, los tres se dieron cuenta de que habían encontrado algo más valioso que cualquier riqueza material: un propósito, una familia unida y la oportunidad de dejar un legado positivo. El escándalo que una vez amenazó con destruirlos se había convertido en el catalizador de una transformación profunda. Los Monteiro, una vez símbolos de exceso y secretos, ahora representaban la posibilidad de redención y cambio positivo. Mientras se preparaban para otro año de desafíos y oportunidades, Livia, Carlos y Miguel sabían que su viaje estaba lejos de terminar. Pero ahora, enfrentaban el futuro no con miedo o vergüenza, sino con esperanza y determinación. El nuevo comienzo que habían forjado no era solo para ellos, sino para todos aquellos cuyas vidas tocarían en los años venideros.